Me mudé con Matthew a nuestro hogar en un edificio alto que era mucho más espacioso de lo que había imaginado. Parada a su lado en las grandes ventanas, mirando la ciudad, no pude evitar reflexionar sobre el torbellino de eventos que nos había llevado aquí. Tenía razón, era lujoso, casi demasiado para solo nosotros dos, pero simbolizaba un nuevo comienzo. Nuestra relación había comenzado de manera simple, con conversaciones casuales en el pasillo mientras yo venía a cobrar el alquiler o atender problemas de mantenimiento en el edificio donde él vivía. Siempre tenía una palabra amable para mí, algo en su suave comportamiento y su genuino interés en mis pensamientos me atraía hacia él. Con el tiempo, esas pequeñas interacciones se convirtieron en lo más destacado de mis días, y me encontraba esperando ansiosamente nuestras breves charlas más de lo que me gustaría admitir. Matthew no era solo un inquilino, se convirtió en un amigo, y eventualmente, en algo más. Fue durante una de nuestras conversaciones regulares sobre inversiones, un interés compartido que nos sorprendió a ambos, que sentí una chispa. Ambos nos reímos al admitir cómo habíamos estado siguiendo secretamente las tendencias del mercado, y fue entonces cuando vi un lado diferente de él, uno apasionado y perspicaz. A medida que nuestra relación se profundizaba, descubrí más de sus rarezas y encantos. A pesar de su edad, Matthew tenía una admiración infantil por el mundo, lo que lo hacía entrañable. Apreciaba las cosas simples que hacía, como cuando cocinaba la cena o cuando le masajeaba la espalda después de un largo día. Su aprecio no era solo cortés, era sincero, haciendo que cada pequeña tarea que realizaba se sintiera valorada. Cuando me propuso matrimonio, fue de manera sencilla, durante una cena de pasta casera y una botella de vino decente. No hubo un gran gesto, solo una solicitud simple y sincera de hacer oficial nuestra asociación. Ambos coincidimos en que una boda lujosa no era lo que queríamos o necesitábamos. Nuestro compromiso era el uno con el otro, no con una ceremonia. Así que, en lugar de una boda, invertimos en nuestro nuevo hogar, un símbolo de nuestra nueva vida juntos. La emoción de Matthew por nuestro nuevo apartamento era contagiosa. A menudo se quedaba parado en la ventana, maravillado por la vista, haciendo planes sobre cómo decoraríamos y usaríamos el espacio extra. Su entusiasmo me recordaba por qué me enamoré de él, su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples, su corazón puro. Sin embargo, la tranquilidad de nuestra nueva vida pronto fue interrumpida por una traición inesperada. El día que Amelia vino de visita, todo cambió. Ella era una vieja amiga, o eso pensaba. Sus palabras ese día en mi nuevo hogar, donde había construido un santuario con Matthew, cortaron más profundo de lo que podría haber imaginado. A medida que despreciaba la vida que valoraba con tanto desprecio, sugiriendo que no le convenía a alguien común como yo, sus palabras me hirieron con una intensidad que me dejó sin aliento. La crueldad de su desprecio, seguida por la devastadora revelación de Matthew con los papeles de divorcio, parecía una broma cruel. Mientras estaba allí parada, agarrándome el estómago por el dolor, la absurdez de todo de repente me golpeó. La risa que estalló no fue de diversión, sino de una profunda realización. Pensaron que podrían quebrantarme, pero se equivocaron. En ese momento, supe quién era y de qué era capaz. Era Olivia, y era mucho más fuerte de lo que me habían dado crédito. Viviendo en nuestro apartamento en el rascacielos, que Matthew alguna vez miraba con admiración, nunca esperé ver un cambio tan grande en él. Todo pareció cambiar la noche que recibimos a su colega, Smith. Su reacción al entrar en nuestra casa, parado allí maravillado, comparando nuestro apartamento con un hotel de lujo, pareció encender una transformación en Matthew que no había anticipado. «¡Wow! Asombroso», exclamó Smith, su mirada recorriendo la amplia sala de estar. Matthew se llenó de orgullo, una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro mientras se deleitaba en la admiración. «Es como un hotel, nunca me he quedado en un lugar tan lujoso». Smith continuó, aún incrédulo. Animado por la admiración en la voz de Smith, Matthew lo instó a sentirse cómodo en nuestro lujoso sofá de cuero. «Ah, este fue un regalo de mi esposa», dijo, señalando el sofá.
Yo le ofrecí a Smith algunas galletas, tratando de añadir un toque de calidez al lujo que parecía abrumarlo. Gracias, estas son las galletas que cuestan alrededor de 10 pesos en el supermercado, ¿verdad?, comentó Smith, su tono involuntariamente sarcástico. Sentí su incomodidad y rápidamente intervine, ofreciéndole una taza de café con una sonrisa, esperando suavizar el momento. Ah, gracias, respondió Smith, dando un sorbo al café, su tensión anterior disminuyendo. Luego comenzó a compartir más sobre los hábitos pasados de Matthew, que le resultaba difícil reconciliar con la grandeza de nuestro estilo de vida actual. Todo este tiempo, ni siquiera salías a tomar algo, y tu almuerzo era instantáneo o sándwiches con pegatinas de descuento. Ni siquiera comprabas una bebida de la máquina expendedora. Realmente nunca gastabas dinero, ¿verdad? Matthew se rió entre dientes, un toque de defensividad en su tono. Bueno, sí. ¿Quiénes eran esos tipos que me llamaban perdedor que no podía casarse? No hay nadie en la empresa burlándose de mí ahora, ¿verdad? Smith, aparentemente impresionado, asintió. Lo siento, mi esposa tiene suerte, Matthew. Aunque inicialmente halagada, me sorprendió un poco la creciente arrogancia de Matthew. Entonces Smith susurró, casi conspiratoriamente, la casa es lujosa, pero tu esposa es común. La respuesta de Matthew fue rápida. Es porque mi esposa no perdió contigo. No solo me interesan las chicas lindas como ustedes piensan. ¿No es normal que un hombre de 40 años se case con una mujer de 40 años? Una esposa linda en sus 20 es algo sacado de un manga. Ambos se rieron, descartando la conversación como una broma inofensiva. Así es, este rascacielos tiene de todo, incluso un gimnasio y un bar elegante, no como los bares baratos a los que ustedes van, presumió Matthew, llevando a Smith al bar de la mansión. Ver a Matthew bajo esta nueva luz era desconcertante. El hombre modesto y amable con el que me casé parecía eclipsado por esta nueva persona presumida, orgullosa de lo que teníamos pero tal vez perdiendo de vista quiénes éramos. A partir de ese día, su actitud comenzó a cambiar sutilmente hacia la arrogancia. Ah, volviste a ir a ese supermercado barato, ¿verdad?, comentaba cada vez que regresaba de hacer las compras, sus palabras teñidas con un desprecio recién descubierto por la frugalidad. Mientras observaba estos cambios, me preguntaba cómo el hombre del que me había enamorado podría evolucionar tan rápidamente, influenciado tan fuertemente por percepciones externas y un estatus recién adquirido. Mientras la risa de Amelia resonaba en nuestra gran sala de estar, una mezcla de incomodidad y perplejidad se instaló en mí. La vista de mi hermana, no invitada y sin inhibiciones, recostada contra Matthew, fue más que una sorpresa, fue una intrusión en la nueva vida que había construido cuidadosamente. Ya sabes que se supone que debemos ser de alta gama, es vergonzoso, así que deja de hacerlo. Matthew me había regañado a menudo por mis hábitos de compra, frunciendo el ceño mientras hojeaba mis recibos de verduras con descuento. Esas tardes que pasaba tomando bebidas junto a la ventana, lanzando miradas de juicio a la bulliciosa ciudad abajo, parecían fortalecerlo de una manera que cada vez me resultaba más ajena. Sus palabras de ese día resonaban en mi cabeza, un contraste stark con el hombre que una vez se deleitaba en nuestras modestas comidas y en nuestros esfuerzos compartidos en la cocina. Ahora, enfrentada a la repentina aparición de Amelia, mi ansiedad se disparó. Ella estaba allí, con un vaso en la mano, su cabello rizado rebotando mientras se reía, su presencia un desafío inesperado a la santidad de mi hogar matrimonial. «Ah, Olivia, bienvenida de nuevo», saludó, agitando la mano como si nada estuviera fuera de lugar. La familiaridad con la que interactuaba con Matthew, apoyándose en su hombro como si fueran viejos amigos, agitaba un caldero de emociones dentro de mí. ¿Cómo se había enterado de nuestro hogar? La realización me golpeó. Matthew debe haber compartido detalles de nuestra vida con mi madre durante nuestra presentación de matrimonio, a pesar de mi deseo explícito de mantener a mi familia a distancia. Si estás casada, deberías habérmelo dicho. Soy tu hermana, Olivia. Déjame al menos celebrar tu matrimonio,
balbuceó Amelia, sus palabras borrachas por el alcohol pero cortando el aire con agudeza. Su presencia en mi hogar, su brazo casualmente sobre el hombro de Matthew, era una escena que repetía las antiguas dinámicas familiares de las que había luchado tanto por escapar. La aparentemente inocua pregunta de mi madre sobre dónde viviríamos no era solo una charla trivial, era una sonda, una manera de recopilar municiones, tal vez para menospreciar la vida que intentaba construir. Deben haberse reído a mis espaldas, pensando que la historia del apartamento de lujo era una gran mentira, pensé amargamente. No, me sorprendió pensar que realmente vives en un rascacielos. Es tan grandioso, se siente espacioso y lujoso, completamente diferente de nuestro antiguo apartamento familiar, continuó Amelia, su tono una mezcla de asombro y envidia. Bueno, sí, esto es calidad de rascacielos para ti. Wow, estoy celosa, Olivia. Eres increíble, agregó, sus manos recorriendo demasiado libremente los brazos y muslos de Matthew, sus acciones cada vez más inapropiadas. Matthew, por su parte, parecía disfrutar la atención, su sonrisa ampliándose bajo el toque de Amelia. La transformación de mi humilde y amable esposo a este hombre presumido e indulgente era descorazonadora. Olivia, has recorrido un largo camino desde ser una esposa de comida rápida, bromeó, su expresión convirtiéndose en una burla. De repente, Matthew inclinó la cabeza, una expresión curiosa en su rostro. ¿No sabías, Olivia, que el ex esposo de Olivia trabajaba a medio tiempo en un lugar de comida rápida? Olivia solía ir allí mucho. Reunirse allí, no es como si fueran adolescentes, ¿verdad? Trabajar en comida rápida, es como un trabajo de la escuela secundaria. La habitación se llenó de sus risas, un sonido que se sintió tanto extraño como cortante. Mientras estaba allí, presenciando la escena, un profundo sentimiento de aislamiento me envolvió. La vida que pensé que estábamos construyendo juntos parecía desenredarse, hilo por hilo, revelando un tapiz muy diferente. La amarga risa y los tonos burlones de Matthew y Amelia resonaron en la habitación, cada sílaba golpeando como un golpe. Mi pasado, particularmente mi matrimonio con Steven, se había convertido en una fuente de entretenimiento vulgar para ellos. Mientras se burlaban de él, los recuerdos de Steven, que había fallecido después de que juntos lucháramos valientemente contra su enfermedad, inundaron mi mente. Mi ex esposo, ahora reducido a una mera broma, provocó una mezcla de dolor y enojo en mí. ¿Vivía a tu costa, eh? Realmente, mamá y yo estábamos muy preocupadas. Estábamos en contra del matrimonio, pero seguiste adelante, burló Amelia, sus palabras cargadas de insinceridad mientras bebía su cerveza. Su risa, cruel y despreocupada, continuó mientras profundizaban aún más en sus cervezas, aparentemente obviando el dolor que estaban infligiendo. Mi cabeza latía con cada risa y burla, la habitación girando ligeramente mientras la carga emocional pesaba sobre mí. No quería nada más que silenciar la burla, detener el desprecio hacia alguien a quien había amado y perdido. Pero a medida que las burlas se volvían más fuertes, una reacción visceral se apoderó de mí, levanté la mano alto, alimentada por una oleada de adrenalina y dolor. El grito agudo de Amelia rompió el momento. Mi mano quedó suspendida, temblando, sobre su cabeza, la realidad de lo que casi había hecho abrumándome. El miedo en sus ojos era real, su cuerpo retrocediendo, su voz gimoteando, ¡qué miedo! ¿Estabas a punto de golpearme ahora mismo? La reacción de Matthew fue inmediata, su voz fuerte y dura. Olivia, ¿qué ibas a hacerle a tu propia familia?, gritó, su rostro contorsionado por la ira. Mis manos se cerraron en puños a mis lados, los músculos de mi mandíbula tensos por la frustración. Lo siento, pero es que... Comencé, mi voz una mezcla de disculpa y desafío. Cállate. Estás tratando de poner excusas después de hacer llorar a tu propia hermana, interrumpió Matthew, sus palabras cortándome. El sollozo de Amelia, fingido o no, llenó la habitación, sus labios curvándose en una sonrisa vulgar oculta tras su angustia teatralmente mostrada. Matthew, ajeno a su manipulación,
la consoló, acariciando sus rizos desordenados, sus ojos sin captar la sonrisa astuta que ella lanzó. La conversación tomó entonces un giro aún más hiriente cuando Matthew acusó, ¿todavía estás obsesionada con tu ex esposo? Su falta de empatía, su disposición a pisotear mis sentimientos, cristalizó la brecha entre Matthew y yo. Era un abismo que se había estado ensanchando con cada día que pasaba, lleno de malentendidos y la reaparición de viejas heridas familiares. Siempre fue así, mi familia, especialmente Amelia, menospreciándome, viéndome como la inferior, la que necesitaba ser arreglada. Mientras Amelia era celebrada por su apariencia y vibrante vida social, yo era relegada al papel de hermana diligente y estudiosa. Incluso mis logros académicos eran retorcidos en cumplidos irónicos sobre ahorrar para futuras cirugías plásticas, un plan que nunca quise ni pedí. En estos momentos, rodeada de su desprecio y desdén, recordaba por qué había luchado por mantener distancia de ellos. El dolor de ser constantemente subestimada y burlada me empujó a construir una vida donde pudiera ser respetada por quien era, no solo por cómo lucía o a quien se me comparaba. La ironía no se me escapaba de que al tratar de escapar de la sombra de los prejuicios de mi familia, de alguna manera había recreado esa misma dinámica con mi esposo, en nuestro propio hogar, un lugar que debería haber sido un santuario. Continuando lidiando con la agitación en mi vida, parecía que con cada día que pasaba, mi hermana Amelia, a pesar de su fachada glamorosa, no sentía restricciones para menospreciarme, tanto por mi relación pasada con Steven como por mi enfoque académico. Incluso como adulta, la burla persistía, resonando dolorosamente con las dinámicas de nuestra infancia. Y ahora, Matthew, mi esposo, quien alguna vez apreció nuestra vida compartida en el rascacielos, se había unido a la burla, creando una fractura en nuestro matrimonio que parecía ensancharse con cada día. Desde la noche con Amelia, las cosas solo habían empeorado entre nosotros. El comportamiento de Matthew se había vuelto cada vez más distante, comenzó a llegar tarde a casa, probablemente para evitarme, y cuando estaba en casa, se recluía en una habitación diferente, lejos de donde yo pasaba mi tiempo. Nuestro hogar una vez cálido se sentía grande y vacío, la brecha emocional entre nosotros haciéndose más palpable con cada día que pasaba. Decidida a cerrar esta creciente brecha, decidí enfrentar la situación. A la noche siguiente, cuando Matthew regresó del trabajo, intenté reavivar algo de calidez entre nosotros. Matthew, hace frío hoy. ¿Qué tal si tomamos un poco de estofado juntos?, sugerí, esperando que el plato familiar y reconfortante pudiera sacarlo. Pero cuando echó un vistazo a la olla humeante en la mesa del comedor, su respuesta fue desdeñosa, fría. No quiero comer algo tan común como el estofado. Si quieres complacerme, sirve algo como caviar o foie gras, escupió, a pesar de nunca haber expresado interés en tales lujos antes. Me miró con desdén, luego suspiró profundamente. No eres tú, fue mi error, murmuró antes de desaparecer en su habitación, dejándome sola con la olla caliente y un corazón frío. El significado de sus palabras, mi error, quedó en el aire, ominoso y confuso. Pronto, esa sensación ominosa se cristalizaría en una dolorosa realidad. Unos días después, al entrar en nuestra casa, fui recibida inesperadamente por Amelia, quien lucía una sonrisa brillante e inquietante. Detrás de ella, Matthew estaba incómodo, rascándose la cabeza, con una sonrisa sarcástica. ¿Qué pasa? ¿Estaban bebiendo y hablando mal de mí o de Steven de nuevo?, pregunté, medio en broma, medio temiendo la respuesta. No, estás siendo paranoica, Amelia rápidamente desestimó mientras me disponía a quitarme los zapatos. Pero luego me detuvo abruptamente. Ah, espera. Lo siento, pero ¿podrías no entrar más en esta casa? Me quedé helada, atónita, incapaz de procesar sus palabras. Matthew intervino, incómodo y vacilante. Oh, sí, Amelia, tú dilo. Se sentía como si estuvieran actuando algún papel retorcido, como una nueva pareja tímida. Finalmente, Amelia soltó, verás, nos hemos enamorado. Respondí planamente, mi voz hueca,
incapaz de disimular mi sorpresa. La confesión de Amelia fue tan impactante como humillante. Aquí estaba ella, no una adolescente con enamoramientos pasajeros, sino una mujer en sus 40 años, con cada línea en su rostro contando una historia de vida vivida, ahora entrelazada con el hombre que yo había casado. Olivia, aún te gusta tu ex esposo anterior, ¿verdad? Me sentí herido, así que es natural que cambie mi corazón por Amelia, ¿verdad? Matthew intentó justificar, sus palabras hiriendo más profundamente. Asintiendo mecánicamente, apenas procesé la surreal absurdez del momento. Mi propio esposo, justificando su traición acusándome de tener sentimientos por mi difunto ex esposo, un hombre al que él mismo había burlado despiadadamente. Las capas de traición eran complejas y dolorosas, dejándome navegar por un laberinto de dolor, incredulidad y un profundo sentido de pérdida. Mientras Amelia estaba allí, engreída y autosatisfecha, sus palabras eran como veneno. Lo siento mucho, dijo, su disculpa goteando insinceridad. Cruzó las manos frente a ella, frunció los labios y giró la cabeza, acercándose tanto que pude sentir su aliento en mi oído. El esposo rico y la mansión son míos. Te presentaré a mi ex novio como agradecimiento, susurró burlonamente, su voz impregnada de desprecio. El olor abrumador del ambientador de aire del baño mezclado con su perfume me dio dolor de cabeza. Su aliento, fétido y cercano, provocó un escalofrío involuntario de disgusto. Está bien, relájate. Ese ex novio también es a tiempo parcial. ¿Le gustan ese tipo de perdedores, verdad? Las riquezas y mansiones no le quedan a la simple Olivia. Simplemente lárgate, burló Amelia, sus palabras afiladas y crueles. Paralizada, sentí que mi cuerpo se tensaba bajo la ráfaga de sus insultos. Amelia cruzó los brazos, hinchando el pecho en una muestra de triunfo. Lárgate, repitió, su voz firme y mandona. Mi aliento se cortó en mi garganta, el aire en mis pulmones parecía solidificarse. Intenté respirar, pero mi respiración era errática, interrumpida por el shock y el dolor que sus palabras infligían. Amelia rió en voz alta, deleitándose en el poder que ejercía. No, Olivia, no llores, pobre Olivia. Lo siento, Olivia, pero he decidido vivir mi vida con Matthew, dijo burlonamente. Mientras mi pánico aumentaba, amenazando con abrumarme, Matthew, sin rastro del hombre que una vez amé, me entregó bruscamente los papeles de divorcio completados. El shock de recibirlos aumentó el dolor, doblando mi cuerpo mientras me aferraba al estómago, tambaleándome por el golpe emocional. Podía sentir el peso de sus miradas, el juicio y el desprecio de Amelia y la indiferencia fría de Matthew. Ya no pude contenerme. Levantando la cara, solté una explosión de risa, no por diversión sino desde un lugar de profunda ironía e incredulidad. ¿Qué has estado diciendo todo este tiempo? ¿Por qué tengo que irme?, exclamé entre ataques de risa, la absurdez de la situación rompiendo mi angustia. El rostro de Amelia se contorsionó en confusión y miedo mientras daba un paso atrás. Pero toda la propiedad está a mi nombre, logré decir, limpiando las lágrimas que habían comenzado a formarse. Su confusión se profundizó, y Matthew, apenas perceptiblemente, esbozó una sonrisa, quizás sin entender completamente las implicaciones. ¿Entiendes lo que significa que te entreguen esos papeles de divorcio?, continué, mi voz más firme a medida que el shock inicial se desvanecía. Matthew y Olivia se están divorciando. Tú eres la no deseada aquí, así que desaparece. Mis palabras parecían colgar en el aire, un recordatorio severo de la realidad retorcida en la que estábamos. El aroma de Amelia impregnaba la casa, un marcador de su presencia y una señal de mi desplazamiento. Mirando hacia abajo, noté unas medias descartadas en el suelo de la sala de estar, un claro símbolo de su intrusión en mi vida y mi hogar. Al darme cuenta de que ya no había lugar para mí aquí, aferrarse a una casa ahora empapada de traición parecía no solo tonto sino doloroso. ¿Por qué no nos mudamos a otra casa?, sugerí, la idea más para mí que para ellos.
De ninguna manera, realmente me he encariñado con este apartamento de lujo, respondió Matthew, su tono relajado, persuadiendo a Amelia con una sonrisa. Sea lo que sea que estuvieran tramando, sea cual sea la vida que imaginaban para ellos en este espacio que una vez fue mío, estaba claro. Está bien, dije, mi voz tranquila y resuelta. La lucha se desvaneció en mí, reemplazada por una claridad de propósito. Era hora de irme, de alejarme de los escombros de un matrimonio y un hogar que ya no existían como los conocía. Lo que viniera después, sería bajo mis términos, sin ellos. Me iré, haz lo que quieras, dije, mi voz tranquila a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Amelia sonrió con confianza, claramente satisfecha consigo misma. Agradezco tu comprensión. Así que Matthew y yo viviremos en este apartamento de lujo. No te quejes luego, ¿de acuerdo? Sí, sé feliz entonces, respondí, mis palabras teñidas con una sequedad que coincidía con la esterilidad de mi corazón en ese momento. Empaqué mis pertenencias en una sola bolsa de Boston, dejando atrás la habitación que alguna vez fue el símbolo de una vida matrimonial esperanzadora y feliz con Matthew. Días después, al regresar del supermercado, me encontré inesperadamente con Amelia y Matthew en la entrada de la mansión. Su desprecio era palpable. ¿Sigues merodeando por la mansión? Qué inquietante, simplemente lárgate ya. Ah, no tienes a dónde ir, así que estás durmiendo en la entrada. ¡Guau, qué patético! Tener a una persona sin hogar en la entrada de un rascacielos de lujo es inaceptable, se burlaron, sus voces goteando de desprecio. Ignorando sus crueles suposiciones, me dirigí hacia el ascensor. Ellos me siguieron, continuando su burla. ¿Quieres recoger tus cosas? De ninguna manera, la habitación se contaminará si la aburrida y pobre Olivia entra. Enviaremos tus cosas, solo no entres en mi casa. ¿A dónde deberíamos enviarlas, algún parque o un callejón trasero?, se burló Amelia. Matthew, tratando de afirmar cierto control, me detuvo apresuradamente cuando estaba a punto de presionar el botón del ascensor. Oye, Olivia, ese es el ascensor para los pisos superiores, ¿verdad? ¿Estás fuera de tus cabales? ¿Te sorprendió tanto que Matthew te dejara que te volviste senil? Dejar al viejo demente fue una buena decisión. No quiero lidiar con el cuidado, jadeó cruelmente. Sin prestar atención a sus burlas, presioné el botón del ascensor. Dejen de bromear, vagabundos. Es irrespetuoso para la élite de los pisos superiores, continuó Amelia, su voz afilada y burlona. Al entrar en el ascensor, intercambiaron miradas de sorpresa, colándose justo antes de que se cerraran las puertas. Matthew parecía emocionado, como un niño en una montaña rusa, experimentando el ascensor del piso alto por primera vez. El ascensor se detuvo en el último piso. Oye, esto no está bien. Los vagabundos no deberían estar aquí. Detente, no queremos enfadar a la verdadera élite, ¿verdad? No te conozco, trató de detenerme Amelia, su voz llena de una mezcla de curiosidad y miedo. Ignorándolos, continué hacia la puerta de la habitación frente a mí. Ah, ¿cómo te atreves a entrar en la casa de alguien?, exclamó Amelia, el pánico creciendo en su voz. Les lancé una mirada despectiva antes de entrar en la habitación. Matthew, en pánico, agarró la puerta justo antes de que se cerrara. Luego abrió lentamente la puerta y entró en la habitación en el último piso del apartamento de lujo. Oye, Olivia, ¿qué hacemos? ¿Entramos también? Después de dudar en la entrada por un momento, los dos se deslizaron sigilosamente por el pasillo. Al entrar en la sala de estar, Matthew no pudo evitar exclamar, impresionado por la habitación con sus ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. La ironía de la situación no se me escapó. Aquí estaban, maravillados por un espacio en el que creían que no tenía derecho a estar, sin darse cuenta del giro del destino que me había traído aquí. Mientras ellos se maravillaban de la vista, me preparaba para revelar el giro inesperado que había tomado mi vida desde nuestro último encuentro amargo.
Sentada cómodamente en el sofá, finalmente encontré la mirada atónita de Amelia y Matthew. ¿Por qué? Porque esta es mi casa, declaré simplemente, las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto. La boca de Amelia y Matthew se quedaron abiertas, una imagen de incredulidad total. Me echaron de la casa de repente, así que no tuve más remedio que mudarme a esta habitación en el último piso. Ah, cierto, iban a enviar las cosas que quedaban, ¿no es así? Por favor, envíenlas a esta habitación, continué, manteniendo un tono firme pero sereno. Los dos parecían querer gritar pero se atragantaron, incapaces de hablar. ¿Por qué? Porque es mi casa. ¿Cuántas veces más quieren que lo diga? Dije que todas las propiedades eran mías, ¿no? La habitación en la que viven y esta habitación, todas son mías. No sabía que también tenías el último piso. ¿No era el mejor lugar el que tenías esa habitación en el quinto piso? Matthew finalmente encontró su voz, su confusión evidente. Recordó conversaciones anteriores cuando vivía en mi apartamento antes de casarnos, siempre curioso si poseía propiedades mejores, queriendo vivir en la mejor. No es que te engañara. La persona que vivía en este último piso se mudó recientemente, expliqué, manteniendo los detalles directos. ¿No puede ser el último piso para mí, el quinto para Olivia? Eso es mentira, no me estés tomando el pelo, de todas las personas tú, protestó Matthew, su frustración aumentando. Se rascó la cabeza, su expresión retorcida. Amelia, tratando de encontrar una solución, se volvió hacia Matthew. ¿Estamos bien con este malentendido? ¿Estamos bien estando por debajo de Olivia? Vamos a mudarnos a un apartamento más alto. Sí, vámonos, dijo, su voz una mezcla de determinación y pánico. Matthew asintió, sus ojos chispeando brevemente con visiones de un futuro más grandioso. Sí, Amelia, ¿tienes un apartamento más alto que este? No, por supuesto que no. Qué lástima entonces, tendremos que comprar o alquilar uno. Te lo dejo a ti, Amelia, respondió, tratando de poner la responsabilidad en ella. ¿Qué? El brillo anterior en sus ojos se desvaneció mientras permanecían congelados, desconcertados. Estaba un poco confundida. ¿Qué quieres decir con que Olivia es la dueña de la casa? ¿Este es realmente el lugar de Olivia?, preguntó Amelia, con una sonrisa forzada, tratando de entender la realidad. Sí, más o menos. Olivia, de todas las personas, tan presumida. Estudiaste duro para ahorrar dinero para cirugía plástica, pero al final, en lugar de gastarlo en cirugía, compraste un apartamento de lujo, comentó Matthew, malinterpretando mi manejo financiero. No, no es así. Ah, ya entendí, es un préstamo, ¿verdad? Con un préstamo, puedes permitirte cualquier cosa cara. No me asustes así, se convenció Amelia, asintiendo mientras cruzaba los brazos. Pero no puedes competir con Matthew, ¿verdad? Él posee varias habitaciones en el segundo y tercer piso de este rascacielos, además de otras tierras y apartamentos, agregó, tratando de recuperar un poco el terreno en la conversación. Olivia, estás en una liga diferente, dijo Matthew, luciendo incómodo y evitando el contacto visual. Pero eso también es mío, porque todo este edificio de apartamentos es mío, corregí, viendo cómo cambiaban sus rostros mientras la realidad se hundía. Pero Matthew dijo que era suyo, la mirada desesperada de Amelia se volvió hacia Matthew, quien estaba visiblemente pálido y angustiado. Matthew, estás mintiendo, ¿verdad?, insistió. Bueno, no es exactamente mío, es nuestro como pareja, aclaré, ayudando a Matthew, quien luchaba por encontrar las palabras. La revelación parecía deshacer cualquier plan o idea equivocada que hubieran entretenido, cambiando una vez más la dinámica en este retorcido juego de propiedad y engaño. Parece que Matthew te ha presumido sobre propiedades y tierras a mi nombre como si fueran suyas, expliqué, viendo cómo la verdad comenzaba a calar tanto en Amelia como en Matthew. Patético, hombre.
Miente, miente. El que mintió fue Matthew. Amelia se desplomó en el lugar, abrumada por la revelación. Olivia, de todas las personas, esto no puede ser verdad, murmuró, su voz teñida de incredulidad. Matthew, intentando salvar algo de dignidad con una sonrisa incómoda, murmuró, lo siento, ofreciendo una disculpa directa que apenas registró en la atónita Amelia. Incapaz de soportar el ambiente pesado por más tiempo, rompió en una risa forzada. Lo siento, no poseo nada, pero mis sentimientos por Amelia son reales. Siempre estaré allí para apoyar a Amelia. Las mejillas de Amelia se ruborizaron ligeramente ante su declaración. Dinero o amor, seguramente eso no podría ser lo importante, entonces ¿cuánto posee Amelia, ¿Poseer qué? Como tierras o apartamentos. ¿Qué? No poseo nada de eso, respondió Amelia, ella y Matthew frunciendo el ceño y levantando las cejas en confusión lastimera. Amelia es más amada por los padres que Olivia, así que es natural que sea favorecida, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el apartamento que heredaste de papá?, pregunté, curiosa por su comprensión de sus propios activos. ¿Herencia? ¿De qué estás hablando? De alguna manera perdiste todos los apartamentos que heredaste, gritó Amelia, la realidad de la situación claramente no coincidía con sus creencias anteriores. Finalmente, los dos se quedaron en silencio, haciendo caras graciosas el uno al otro, abriendo los ojos ampliamente, torciendo sus bocas y mostrando sus dientes como si estuvieran en un concurso de miradas. Ja, ja, perdí este concurso de miradas. Matthew, parece que malinterpretaste, continué, lista para aclarar los verdaderos orígenes de mi riqueza. La razón por la que poseo tantos apartamentos y tierras es realmente por herencia, pero no es de la herencia de papá. Amelia y Matthew tragaron saliva con fuerza, la confusión evidente en sus rostros. Amelia, desconcertada por un momento, luego estalló en risas. Steven, el trabajador de comida rápida a tiempo parcial. Así es, pero no era a tiempo parcial, corregí firmemente, cansada de la persistente idea errónea. Le expliqué a mi familia cuando decidí casarme con Steven, es cierto que nos conocimos en un restaurante de comida rápida, pero Steven no trabajaba a tiempo parcial allí. Era dueño de la tierra donde estaba el restaurante de comida rápida. Era un misterio cómo lo interpretaron como a tiempo parcial, sin importar cuánto los corrigiera. Sí, a tiempo parcial en tus años de juventud, rieron, sin entender completamente la profundidad. Steven era un rico propietario de tierras con riqueza heredada de generaciones, simplifiqué, viendo cómo los ojos de Amelia casi salían de sus órbitas. Era lo suficientemente rico como para vivir de su fortuna sin trabajar nunca en un restaurante de comida rápida. El verdadero Steven trabajaba con diligencia, y yo no renuncié a mi trabajo después de casarme con él. No vivíamos en la ociosidad, pero así es como se conservó la riqueza. Además, aprendí a invertir y casi duplicar la fortuna que había heredado de Steven. Los labios de Matthew temblaron ligeramente mientras procesaba la nueva información. Dije que era heredado, pero ¿por qué de un exmarido? Pensé que era de tu papá. La herencia generalmente viene de los padres, ¿verdad? Parecía genuinamente confundido, luchando por conciliar sus preconceptos con la realidad. Amelia, igualmente aturdida, había pensado que yo tenía una vasta fortuna de mi familia. Si ambos eran ricos, elegir a la más guapa Amelia sobre la sencilla Olivia parecía natural, continuó Matthew, sus palabras revelando los valores superficiales que había albergado. Me engañaste, ¿verdad?, lamentó débilmente. Por supuesto, había mencionado heredar de mi difunto esposo. ¿Por qué los que hacen suposiciones saltan a conclusiones tan rápidamente?, respondí calmadamente, la frustración burbujeando bajo mi exterior compuesto. No lo sabía porque no me lo dijeron. Nunca me jacté de ser rica, pero insistí en que Steven no era a tiempo parcial. Solo los oídos y el cerebro de Amelia se habían desconectado. Olivia, de todas las personas, adinerada. Olivia,
de todas las personas, dueña de un rascacielos? Inaceptable. Algunas personas no podían entender la realidad a menos que se lo deletrearan. Lo siento por ser alguien como yo, que posee bienes raíces valorados en 190 millones de pesos debajo de Amelia y, sin embargo, vive holgadamente sobre ella, agregué, mi tono goteaba de ironía. Amelia cubrió su cabeza con ambas manos y se desplomó en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Caminé hacia la ventana, mirando afuera, la ciudad se extendía bajo de mí. Matthew, ¿quieres ver la vista también? Una vista que no verás por el resto de tu vida, así que mírala bien, ofrecí, un mix de desafío y finalidad en mi voz. Matthew se acercó a mí entonces, increíblemente, puso su brazo alrededor de mi hombro. Lo siento, fue mi culpa. Me dejé influenciar porque Amelia parecía tener mucho dinero. Piénsalo, ¿realmente crees que me gustaría una mujer mayor como Amelia? Asqueroso, dijo, desviando su mirada hacia la vasta vista afuera de la gran ventana. La gente parece juguetes, más bien basura. Puse mi mano sobre la de Matthew en mi hombro, luego él apretó mi mano y sonrió suavemente. Olivia, te amo, confesó. Matthew, yo no te amo, respondí fríamente, sacudiendo su mano bruscamente. Un hombre que engaña y abandona a su esposa recién casada como tú es verdaderamente basura. Por cierto, los papeles de divorcio que me entregaste unilateralmente ese día han sido presentados. ¿Disfrutaste la vista desde el piso superior? Es hora de que la basura regrese a donde pertenece, declaré, mis palabras cortando el aire como un cuchillo. Con eso, Matthew se congeló, manteniendo la cara más apuesta y decidida que había mostrado nunca. Luego, Amelia y Matthew continuaron viviendo en el quinto piso del apartamento de lujo por un tiempo. Dado cuanto Matthew ridiculizaba a Amelia, obviamente no estaban viviendo juntos armoniosamente. Simplemente, ninguno de los dos quería renunciar a vivir allí. Un día, claramente estaban al acecho en la entrada del apartamento. Tan pronto como me vieron, se tropezaron corriendo hacia mí. Olivia. Finalmente te encontramos, oye, ¿qué es esto? No necesité mirar el papel que mostraban para saber qué era. Es la factura del alquiler. Puedes leer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué intentas sacarme dinero?, respondí calmadamente. Amelia se acercó. Eres tan fría. Somos familia, ¿verdad? Puedes echar a este hombre de la basura, pero como familia, tengo derecho a vivir aquí gratis, ¿verdad? No, ¿has olvidado lo que hiciste? Robar al esposo de tu hermana y destruir otra familia. ¿De qué familia estás hablando?, respondí, mi voz firme, dejando claro que los lazos familiares se habían cortado hace mucho por sus acciones. No tengo familia, murmuró débilmente Amelia, sus ojos buscando los míos en busca de un rastro de simpatía. Olivia, estaba celosa de verte tan feliz. Honestamente, estoy en muchos problemas, continuó, su voz rompiéndose mientras comenzaba a llorar, explicando entrecortadamente su difícil situación. Mi exnovio trabajaba a medio tiempo pero gastaba bastante bien. Cuando le pregunté, dijo que administraba bien sus tarjetas de crédito. ¿Sabes? Si usas crédito rotativo, solo necesitas pagar 100 pesos el próximo mes por un gasto de 1,000 pesos el mes anterior. Suena genial, ¿verdad? Amelia sollozó frustrada. Antes de darme cuenta, estaba comprando cosas para mi exnovio, y cuando el límite de crédito estaba agotado, me dejó. Soy tan lamentable, ¿verdad? No tengo dinero, así que déjame quedarme en este apartamento de lujo. Ese era el exnovio que había intentado presentarme. Así que te dejaron, pero está bien, tienes a Matthew. Tal vez tu ex y Matthew sean similares, igualmente basura. No pude evitar sentir un amargo giro de ironía en mis palabras. Escuché que a Matthew le gustaba invertir, pero nunca compartió detalles, solo preguntaba sobre los míos.
No es de extrañar que no pudiera invertir correctamente, en cambio, invertía en carreras de caballos y gastaba la mayor parte de su salario en eso. No todos los ricos ostentan su dinero. Steven y yo éramos muy modestos y no desperdiciábamos el dinero innecesariamente. Pensé que Matthew era igual antes del matrimonio. Cuando nuestra relación se agrió, encontrar un bolsillo lleno de boletos de apuestas casi me hizo desmayar. Vive felizmente con Matthew, lo tomaste de mí. Oh, y no olvides pagar el alquiler para mañana. Eso es imposible si no puedes pagar, por favor, lárgate, continué, a pesar de mi respuesta razonable, Amelia gritó en voz alta. Pero somos familia, sollozó, y Matthew se aferró a mis pies. Te amo, Olivia, proclamó, su declaración resonando vacíamente en el amplio pasillo. Proclamar su amor en este apartamento de lujo lo hacía sentir más como un centro de cuidado infantil. No era mi trabajo disciplinar a estos niños egoístas. Finalmente, Amelia y Matthew no pudieron continuar viviendo en el rascacielos y tuvieron que irse. Yo también me mudé, así que ya no había más preocupación por ser emboscada por ellos. Aunque el piso superior del rascacielos era agradable, nunca se sintió completamente como yo. La vista de hoy es genial, musité, inclinándome desde mi balcón del segundo piso. Frente a mí se extendía el mar interminable. Mi vida en la ciudad se sentía como ser tragada por un mar de edificios oscuros. Lejos de la ciudad, cambié tanto mi residencia como mi trabajo, comenzando de nuevo. Los vecinos comparten verduras y mariscos, colegas cordiales en el trabajo hacen que cada día sea agradable. La vida no necesariamente necesita padres, hermanos o cónyuges. Es suficiente pasar tiempo con personas que te gustan, incluso sin una familia. Soy perfectamente feliz sola. Ahora que lo pienso, Steven también amaba el mar. Soy felizmente soltera, pero en mi corazón, la sonrisa de Steven siempre está conmigo. Estoy sola,